Los países europeos deben estar alerta ante una potencial guerra, también para ciberataques, pandemias y los terribles efectos de la crisis climática. A todo esto se le suma el temor a quedarse sin el paraguas de seguridad de Estados Unidos y, por supuesto, los desastres naturales. Así lo considera la Comisión Europea e insta a todos los hogares del continente a que tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis catastrófica ante un posible colapso. El periódico El País publicó la filtración que recibió sobre las directrices de la estrategia de preparación de la Unión. En dicho documento, abiertamente la Comisión llama a un cambio de mentalidad de la ciudadanía y cree que debe intensificarse la cooperación estrecha entre las organizaciones civiles y militares. Considera necesario ejecutar maniobras periódicas y simulacros a escala de todo el club comunitario para poner a prueba la asistencia de un país a otro en caso de ataque o crisis. Porque Europa no puede permitirse ser un mero observador según la Unión Europea, que saca las garras y sus gobiernos preparan el rearme al tiempo que dejan caer la posibilidad de la gran guerra. Bienvenidos al camarote del transatlántico. No se acerquen mucho a la borda porque hay tempestad, vienen olas y estamos viendo una gran tormenta. Bienvenido, Yamani Donmi. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de esa nueva ola de belicista que está atravesando no solo Europa, pero también todo el mundo occidental. Me ha llamado mucha atención lo del kit, 72 horas. Es cuanto menos llamativo. Pero sí que, sinceramente, no parece serio, pero vamos a ello. Entra dentro de esa política de infundir el miedo para así consentir una reindustrialización armamentística. Y ya lo ha dicho Borrell, muchas veces hemos hablado de Borrell aquí, de su jardín, el jardín europeo, pero dijo otra cosa que pasó desapercibida, que es Europa tiene que hablar con el lenguaje del poder. Y parece ser que ese lenguaje de poder lo, lo han ganado los halcones y los belicistas en Europa. Borrell también dijo que Europa tenía que recuperar su espíritu guerrero. Bueno, su espíritu guerrero significa volver a la teoría del enjaulamiento social que llevó a Europa a ser un continente imperialista y colonialista. Y en eso está el movimiento, efectivamente, MAGA, que es el hermano pequeño o copia del el movimiento, el movimiento MEGA, Make Europe Great Again, que es una copia del movimiento MAGA, que es Make America Great Again. Por eso hoy vamos a hablar del Ártico y también vamos a hablar de Ucrania, pero no nos vamos a adelantar todavía a ambos temas. Lo primero que queríamos sacar es que los gobiernos españoles e italiano comparten los mismos postulados sobre la guerra, dos países mediterráneos. El gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el más progresista de la historia de España, ha sido elogiado por Giorgia Meloni. Efectivamente, así es. La dirigente del País de la Bota comparte la misma retórica, insistiendo que no se trata de un rearme, sino de una inversión. Para además, con esa inversión, reforzar las fronteras, mejorar la ciberseguridad y mejorar las infraestructuras. Ya. También dejó caer, no nos reímos, pero nos lo tomamos, porque nos lo tomamos en serio, que aunque Rusia está lejos, no hay que descartar que pueda atacar a Italia o incluso a España. Y por supuesto Meloni insiste en que la industria armamentística es muy buena para la periferia europea porque es una buena oportunidad para crear prosperidad entre sus habitantes. O sea que estamos ya declarando la guerra, básicamente, sin una declaración oficial. Además se ha hecho de... Ojo, no se ha hecho de Rusia el enemigo, se ha hecho de Putin. Porque para el mecanismo psicológico y de ancla del miedo se necesita un hecho concreto, algo concreto, porque decir Rusia
Queda un poquito, aún así les queda un poquito más ambiguo. Pero decir Putin es mucho más fácil pensar en el oso siberiano, ¿no? Es mucho más fácil pensar en ese hombre que nadaba en el río congelado, así. Es mucho más fácil. Pues mira, hablando del gobierno progresista, más progresista del progresismo, de la historia del progresismo, Juan Manuel Araguas en un libro que se llama, creo que se titula La gramática de los dioses, dice algo así como que estamos siendo el gobierno de los perdedores, ¿no? Cuando los perdedores gobiernan. Pues claro, Pedro Sánchez aquí en España dice una cosa, empezó a hablar del rearme, la defensa y todo eso cuando vio, porque no hay que olvidar que España es un país, la sociedad española es un país innatamente no a la guerra, o sea, está en contra de la guerra probablemente por su historia particular. Y era la guerra en este país es muy complicado justificarlo. Y armarse significa potencialmente era la guerra. Y al pueblo español le resulta muy complicado ser el chico del tambor, ¿no? Aquello de 1 millón de botas caminaron hacia la muerte y yo era el chico del tambor. Y resulta que llega al Consejo Europeo en el cual se aprobaron varias medidas, incluso se llegó a debatir de mandar el ejército a 20.000 en esa coalición de los voluntarios a Ucrania. Es verdad que España se opone, pero llega ahí y dice, bueno, a mí es que el concepto de rearme no me gusta, quiero hablar de un concepto más amplio. Pero ojo, luego hablaremos de ello, que eso quiere decir muchas inversiones y están condicionadas. Si quieres hablamos de ello luego o ahora como veamos. Vamos a seguir avanzando si te parece, Yamani. No nos vamos a dejar ningún tema suelto. Para eso está nuestro podcast, para hablar con soltura y no dejar cabos sueltos. Y afortunadamente no tenemos a nadie que nos diga, no hay nadie detrás de la cámara que diga, que nos haga señales. De momento no, solo está detrás de la cámara nuestra audiencia. Espero. A la que vamos a seguir siempre. Retomando el tema que decías de Pedro Sánchez y de Meloni, es que plantean posiciones más guerreristas que los países que hacen frontera con Ucrania en muchos casos. Pues es que a mí lo que me llama la atención de todo esto es que son dos gobiernos supuestamente antagónicos ideológicamente. Estamos hablando de un gobierno de Italia donde está Salvini y un gobierno en España donde está las supuestos izquierda de la izquierda, que es un gobierno de coalición. Estamos hablando de dos gobiernos ideológicamente muy separados, muy antagónicos, pero curiosamente coinciden en esto. Es esto. Y yo creo que a la señora Meloni no necesita justificar nada, pero Pedro Sánchez hoy en día, el gobierno español hoy en día, es extremadamente útil. De hecho, creo que Europa debería estar muy agradecida a Pedro Sánchez. Tú sabes que cuando se hacen cosas negativas hacia la sociedad, tipo medidas que son inaceptables, es mucho mejor que las haga, son mucho más aceptables para la población si los hace alguien supuestamente del campo progresista. Porque la frase que más se repite sería, hombre, si lo hacen los progresistas y la izquierda, por algo será. Entonces yo creo que Pedro Sánchez a día de hoy la Unión Europea, y no solo en el rearme, no solo eso, deberían estar agradecidos los europeos. Me refiero a los gobiernos, no a la Comisión Europea, ¿no? Y no solo, porque Starmer no está en la Unión Europea y mírale. Está, pero no está. Siguiendo con la Unión Europea, vamos a hablar de Ursula von der Leyen y su libro blanco. Se refiere al rearme. ¿Sabes con qué término? A ver, sorpréndeme. Preparación. ¿Para qué? Esa es la cuestión. Supuestamente para la seguridad. Ajá. La presidenta de la Comisión Europea es consciente que la razón de ser que nos enseñaron en los colegios de la Unión Europea, sobre la Unión Europea, sí, que había sido creada para que no nos volviéramos locos a matar después de la Segunda Guerra Mundial, es consciente de esa idea, ¿no? Sí. Y de que es la razón de ser de la Unión Europea en
en lo que se ha explicado en los Sí. colegios en los que hemos crecido desde que España entró en la Comunidad Económica Europea en el año Sí, sí. 85, en mi caso. Por eso cambia el término. O Ujú. sea, hablar de rearme está mal visto Claro. y hay que hablar de preparación. No se sabe exactamente para qué, que también es muy sintomático del rumbo que tiene actualmente la Unión Europea. También ha hablado de autonomía estratégica en materia de seguridad en Ujú. 2030 y flotaba y todo el mundo entendía que se estaba refiriendo a todas luces al rearme. Pero Ujú. ese rearme, la cuestión es ¿contra quién? ¿Contra Rusia? ¿Contra, en un momento dado, como arma disuasoria, Contra los China. Estados Unidos? ¿Contra China? ¿O contra las personas migrantes que tratan de llegar a Occidente? Bueno, pues mira, para empezar, te tomo lo último que has dicho. En el libro, el famoso libro blanco, en uno de sus puntos, habla efectivamente de la militarización, del supuesto riesgo o peligro de la militarización de la migración. O sea, las personas que se escapan, en su mayoría, por ejemplo, yo qué sé, pues de la África subsahariana, que se escapan para buscar muchas veces de otras guerras, resulta que ahora son peligrosos. Y eso es un hecho. Y además habla directamente de las fronteras en general, no solo de las fronteras con Rusia, que casualmente, si exceptuamos Polonia, hay países que comparten frontera con Rusia que son menos beligerantes que países que no tienen nada que ver que no comparten ni espacio geográfico ni nada con Rusia. Por ejemplo, creo que Dinamarca ha cedido toda su artillería, absolutamente toda su artillería a Kiev, porque no la necesita. Entonces, pues eso. Volviendo a la Unión Europea, a mí me llama mucha atención ese cariz que está tomando ese invento, que no estuvo mal en su momento, aunque, claro, la Unión Europea empezó con Monet, con Adenauer y con todos los llamados padres fundadores, empezó siendo la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Carbón y acero no es casualidad. Eligieron el carbón y acero porque en aquel momento eran los dos elementos más importantes en la industrialización y la industria pesada. Entiéndese, pues tanques, etcétera, etcétera. ¿Por qué han elegido exactamente estos dos elementos y no otros más? Porque querían vigilar, tanto Francia como Alemania, la idea era vigilarse entre sí para vigilar la industria específicamente militar. Y porque también Estados Unidos, después del Plan Marshall, después de desembolsar una cantidad ingente de dinero para reconstruir Europa, les dio un ultimátum: o me dais una idea para no volver a daros de hostias dentro de 2 años, o yo impongo aquí alguna cosa, porque yo paso de estar reconstruyendo esto cada 2 por 3, y porque habéis demostrado que cada 2 por 3 vais a la guerra. Y ese invento, es verdad, y funcionó económicamente, es verdad que le faltó mucho para funcionar políticamente. Curiosamente ahora ya ha dado un paso más, ha funcionado económicamente, no ha funcionado del todo políticamente, pero ahora lo quieren convertir en un hecho militar. Y ahí está el peligro. Europa, cuando se arma, mal asunto, porque su historia, si vemos el siglo XX y el siglo XIX sobre todo, desde los 100.000 hijos de San Luis, pasando por la Primera, la Segunda Guerra Mundial, no hace mucho, mira, Yugoslavia, etcétera, cuando Europa se rearma. Bueno, que Europa está en guerra ahora mismo. ¿Dónde? En Ucrania. En Ucrania y Rusia. Ajá. Y para eso estos dos queridísimos líderes, uno de ellos supuestamente de izquierdas, Starmer y Macron, se han vuelto, no sé, quieren recuperar básicamente la idea de los
de los 100.000 hijos de San Luis y mandarlos contra el supuesto Napoleón 2.0, que es Putin. Es que no... Falta de imaginación, pero bueno, hay que reconocer Mucha imaginación. que Putin es el villano perfecto para Occidente. Pues sí, por eso te he dicho yo antes que no se trata Rusia, por supuesto, pero porque podía ser Rusia como podía ser otra nación. Antes ya habían buscado otras, pero si te fijas siempre lo centran en una persona, porque es más fácil fijar el miedo que en una persona que en toda una nación, porque Rusia es un país enorme, geográficamente y poblacionalmente. Es muy difícil. Se explica bastante mejor. Sí. Por eso la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha propuesto un paquete extra de ayuda a Ucrania. Ayuda a Ucrania no es ayuda en enviarle precisamente alimentos y asistencia de otro tipo, de 40.000 millones de euros. Pero no se lo han dado, ¿no? Al final acabó en solo 5.000 millones. Solo 5.000, una pequeña cantidad. Y el plan Realme de von der Leyen se valora en 800.000 millones de euros. En 4 años. Y quería decir aquí, volvemos a lo que antes queríamos, que hemos dejado para hablar ahora. Mira, si nos damos cuenta, esto es lo que gasta, efectivamente es el presupuesto anual en la defensa de Estados Unidos. Actualmente, Europa gasta alrededor de 24.000 millones de euros. O sea que el gasto militar europeo no está nada mal, ojo, agregado no está nada mal. El problema no es que no gastamos en la industria militar ni en los ejércitos. El problema es que cada estado gasta lo suyo y tiene su propia estrategia. Ahora, aprovechan que no hay supuesta coordinación entre estos países europeos, para hacer un gasto añadido, a la cual, curiosamente, en la crisis del 2008-2010, casi llevan a Grecia, a los países, en aquel momento llamados PIGS, los países principalmente del sur, casi les llevan a la ruina. Incluso Wolfgang Schäuble llegó a decir que las elecciones no pueden ni deben condicionar la política económica, es decir, que pasaba por el arco del triunfo la democracia, le importaba un carajo, y ahí sí que fueron estrictos con las normas fiscales, pero qué casualidad, ahora sí, parece ser que sí, se activa la cláusula de escape, se puede gastar, además del gasto que ya existe, que está en una media de 1,9 y que puede llegar hasta el 3, un 1,5 más. Y en eso sí que se han puesto de acuerdo en 2 días, en 3, en una semana. Mientras que la gente, cuando la desahuciaba, que había suicidios por el desahucios, había gente que no llegaba, que tuvo que volver a vivir de la pensión de sus abuelos y abuelas. Ahí sí que había una especie de... eran muy estrictos fiscalmente. Hasta Alemania, que tiene en su ley fundamental que no puede superar el 60% de la deuda, ahora resulta que el Bundestag hace poco votó a favor de eliminar esta. Hasta el ordoliberalismo alemán ya ha pasado a mejor vida. Y en una cosa que se puede tildar de fraudulenta, porque es la Cámara saliente. Pues claro, ni siquiera ha sido la nueva Cámara que han elegido. Estamos hablando de un gobierno en funciones. Y no les ha temblado el pulso. Yo creo que es importante en este punto, ya que has abierto tú el melón, hablar de la banca. Sí. Porque no se quieren quedar fuera del reparto. De hecho, hemos conocido esta semana unas declaraciones de la presidenta del Banco Santander, que se ha pronunciado al respecto y ya plantea abiertamente que permitan a los banqueros usar sus reservas de capital, ya que hablabas tú antes de las restricciones que se han hecho, ¿no?,
para que usen esas reservas de capital para financiar préstamos para la defensa, es decir, para la guerra. Se insta a las autoridades a permitir que las entidades europeas utilicen colchones de capital para apoyar el crecimiento y las inversiones en el sector de defensa en un contexto, según Ana Botín, experta en geopolítica también, de crecientes riesgos geopolíticos. Con estos términos, la banca realiza una campaña, como lo hace con las hipotecas o los fondos de pensiones, y por eso es importante traer que desde la crisis financiera mundial de 2008 los reguladores impusieron requisitos de solvencia para obligar a los bancos a acumular colchones de capital frente a posibles pérdidas futuras. Entonces la banca ahora quiere utilizar esos colchones para la guerra. Pues efectivamente, de hecho, en este libro, el famoso libro blanco y el plan de rearme hablan directamente de la necesidad de colaboración público-privada, lo cual ahí está, y hablan de la necesidad de potenciar sobre todo la parte privada, la parte financiera privada. Desde luego ni tú ni yo somos economistas, pero tengo entendido que los bancos tienen la obligación de tener un porcentaje de reserva, porque así tú y yo cuando vamos a los bancos a sacar dinero encontramos dinero, porque si no caeríamos en algo parecido al corralito de Argentina. Los bancos, debido a su naturaleza, necesariamente deben tener esos colchones, porque al fin y al cabo los bancos funcionan con nuestro dinero, no son empresas que nosotros les damos nuestro dinero para que nos lo guarden y así, porque además nos obligan a tener. Para cobrar una nómina, tú y yo, al menos en este país, no podemos cobrarla en un sobre. Efectivamente. Se puede cobrar en un sobre, pero de facto no se hace. Sí, claro, pero porque al final todo se hace a través de una hasta últimamente nos han condicionado, han creado un ecosistema tan perverso que básicamente ya tenemos que hacerlo todo a través del banco. Esto de los colchones y de las reservas del banco, curiosamente, desde mucho tiempo, en la crisis del 2008, en la pandemia y todo eso, nos dijeron que era bueno ahorrar, que el ahorro en general, tanto de las familias como de las empresas y sobre todo los bancos. Ahora resulta que ese ahorro habrá que gastarlo en rearme. Es una deriva peligrosísima, porque los bancos tienen que garantizar que nuestro dinero está ahí. Pero con esto no sé a dónde van. Pero la banca europea no se quiere quedar fuera del botín. Ese es el asunto. Claro. Están diciendo en un momento que va a reflotar la industria armamentística, este es nuestro nicho de negocio. ¿Y no crees tú que porque Europa se ha quedado detrás en muchos asuntos tipo, pues yo qué sé, pues las nuevas tecnologías, la IA, nuevos nichos de nuevas tecnologías, pues eso, los coches eléctricos, y es una forma y lo único que les queda para reactivar, digamos, para tener negocio esta gente. Es curioso que Ana Botín hable de eso, de que es una oportunidad. Entonces es como una forma de reactivar la economía europea, pero a través de la industria militar, que al fin y al cabo es pero con fórmulas de otro siglo y en otro momento histórico. Pues claro, Europa tenía perfectamente la capacidad, con todo ese dinero, si lo hubiesen destinado a industrias o a tecnologías de otro tipo y con alto nivel, alto valor añadido, pues podían competir perfectamente en el mercado mundial, porque además objetivamente Europa es un buen mercado para consumir, porque la población europea es una buena consumidora, que es lo que necesita, que es a lo que nos ha llevado el actual sistema, ¿no? Porque el actual sistema ha sustituido el trabajador productor por el consumidor, es decir, que el consumidor ahora parasita al trabajador.
en la misma, ese desdoblamiento del individuo, ¿no? Y Europa podía haber avanzado en este sentido, en esa dirección, pero se han obsesionado y yo creo que Europa se ha visto efectivamente, por más que digan algunos dirigentes europeos que eh, sinceramente pienso que directamente han sucumbido a las políticas de extrema derecha, especialmente de Trump, y sobre todo de Trump, incluso a veces todavía más beligerantes que Trump. Ahora resulta, por ejemplo, con el tema de Ucrania, compara tú la opinión, la postura, que al menos la postura pública, nosotros no sabemos lo que hay detrás. Resulta que ahora Trump es un tipo que sienta a Ucrania, aunque sea por separado, Ucrania y Rusia en Riad a negociar, y Starmer y Macron quieren mandar el ejército a Ucrania. ¿Quién es más beligerante? Por lo menos discursivamente. De hecho, hay un hecho concreto, que el otro está negociando. Trump está negociando. Es más que algo tienen que decir y de alguna manera tienen que meterse en una agenda en la que no van a estar o van a estar de manera subsidiaria. De ahí esos gestos. De todas maneras, podemos volver luego sobre ese tema. Es curioso que no se hable del genocidio de Gaza al hablar de armamento en Europa. Curioso, no nos sorprende en absoluto porque tiene una razón de ser clara, pero es el mejor ejemplo de a lo que lleva armar, sobre todo a ciertas entidades como la entidad sionista de Israel. Más cuando, según el Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, por enriquecer lo que estabas diciendo anteriormente, apunta que la Unión Europea cuenta en su conjunto con casi 2 millones de soldados. Es la segunda fuerza militar del mundo tras China y la primera en cuanto a nivel de profesionalización de sus tropas. Ocupa el primer lugar en el ranking mundial de posesión de tanques y blindados, submarinos y fragatas, y el segundo en potencial aéreo. O sea, dicho esto, que bajo este argumento se puede ampliar el gasto militar de forma tan exagerada como tú has dicho, evidentemente no hay ninguna necesidad. Y en lo que se refiere a la venta de armas, esa venta de armas lleva precisamente a genocidios como el de Gaza, del que se pasó por encima y no se habló sobre esta cuestión. Si queremos seguridad, pues utilicemos los ejércitos para otro tipo de fines. No es lo que piensa von der Leyen. Von der Leyen ha llegado a decir: si queremos seguridad tenemos que prepararnos para la guerra. Pero vamos a volver a Gaza. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la entidad sionista de Israel efectivamente se le perdona todo porque está considerado, y más ahora con Trump en la Casa Blanca, pues está considerado un aliado y se le va a perdonar absolutamente todo. En segundo lugar, toda esa cantidad ingente de dinero que se va a gastar Europa y Estados Unidos, que ya lleva gastando, y Rusia y toda la gente que tiene un gran arsenal. Tú, cuando gastas eso, te encuentras con un problema, que tus arsenales están llenos. Entonces tienes que vaciar el viejo armamento para meter el nuevo. Y para vaciarlo no lo puedes tirar al río. Necesitas generar guerras. Para poder vaciar necesitas guerras, y una de ellas efectivamente va. Entonces vamos a ver efectivamente que van a surgir muchos, lo que ellos van a llamar conflictos de baja intensidad, o muchos de ellos olvidados, porque si tú fabricas cualquier munición y de repente gastas mucho, inviertes mucho, haces una investigación y llegas a una nueva arma, por ejemplo, un dron va a sustituir un tipo de arma vieja, y esa arma vieja no la puedes tirar porque te ha costado dinero, entonces la vas a mandar a algún sitio, y a algún sitio donde tiene que haber guerra, porque si no la gente no va a comprar armas. Y en tercer lugar, yo creo que en primer lugar nos tenemos que dar cuenta que desde que ha llegado Trump a la Casa Blanca, y no solo la cobertura al genocidio de Gaza, por ejemplo, la ruptura de la tregua por parte de Israel ha pasado básicamente desapercibida, y ya no básicamente, si no eres una persona muy interesada en lo que sucede ahí,
yo estoy seguro que ahora mismo si preguntamos a mucha gente, no sabrán, pensarán que la tregua sigue. Y no es así. Pero incluso cuando se le hacía cuando se cubría antes, que es verdad que había una cobertura bastante importante, aquí en Occidente, estamos hablando solo de Occidente, pero la cobertura era muy sensacionalista. Y te doy un ejemplo, porque ningún medio habló de la causa real del 7 de octubre, cuando la causa real es que hay un pueblo que ha sido expulsado de su tierra y ocupado por un estado que ni existía ni nada, o sea, se creó de cero, pero para crear este estado nuevo había que expulsar a todo un pueblo de su tierra, y los que quedan tienen que sucumbir y someterse a la voluntad y a la realidad tal como es. De esto no se habla como si, además siempre incluso se hablaba de guerra. Guerra no. Guerra es cuando hay dos ejércitos formales que se enfrentan. Ahí no había ningún ejército palestino que se enfrentaba al ejército israelí, además uno de los mejores del mundo, supuestamente. Entonces, esa cosa, probablemente debido a la cobertura que solo se centraban en las muertes y en la destrucción, probablemente ha funcionado en las mentes europeos, en el imaginario colectivo, como una especie de anclador de ese miedo del que estábamos hablando antes, porque todo esto se hace en base al miedo, el rearme se hace en base al miedo. Entonces probablemente ha funcionado como: mirad los horrores de la guerra, si no nos preparamos nos va a pasar esto. ¿Y con quién? Con el tirano, con el malo malísimo, con el demonio llamado Putin. Esa es una parte, y la otra, que Estados Unidos ya no nos va a defender. Están insistiendo mucho en esa teoría, y como Estados Unidos no va a defender, entonces por eso nos tenemos que armar hasta los dientes, ¿no? ¿Y creemos realmente que Estados Unidos no nos va a defender? Esa es la ¿Y necesitamos que nos defiendan de qué? De Rusia y de China. Es que ese es de los enemigos de la OTAN. Han construido el marco que necesitamos que nos defiendan porque hay algún malo ahí fuera que nos quiere hacer daño, cuando en realidad no existe. Ya, pero no te va a defender precisamente porque el Ártico se está calentando. Si quieres hablamos un poco de eso. Venga, pero no calentando en el sentido también ecológico o al sentido por la acción del hombre geopolítico. Por las dos cosas. Por la acción del hombre se está calentando y se está derritiendo, y en el sentido geopolítico ahora mismo está ardiendo cerca de un incendio importante. La administración de Donald Trump sigue con la ofensiva para controlar Groenlandia, y ya ha recurrido a este dogma de es una cuestión básica para la seguridad de los Estados Unidos. De Groenlandia depende la seguridad de los Estados Unidos. Más bien lo que dependen, pues que hay una cantidad ingente de recursos que Estados Unidos, por supuesto, se quiere beneficiar de ellos. El vicepresidente Vance visitó Pituffik, la base militar que Estados Unidos tiene en el noreste, y abiertamente ha arremetido contra la gestión danesa de Groenlandia. Lo mismo que Donald Trump. Están tratando de aplicar una especie de doctrina Monroe en otra parte del mundo, y Trump ya lo ha dicho, porque por las buenas o por las malas, las 57.000 personas que viven en Groenlandia, que por supuesto pues son reacias a cualquier intervención de Estados Unidos, van a tener que aceptar el marco. Y lo mismo ha hecho con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha dicho que es inaceptable esta presión de los Estados Unidos. Pero solo eso, Trump, solo inaceptable. Ya sabes que son muy, muy educados nuestros queridos amigos daneses, y muy avanzados en muchos ámbitos, en prácticamente todos los ámbitos. Pero el caso es que Yamani, si no me equivoco, Dinamarca pertenece a la Unión Europea, ¿no? Eso es. Y a la OTAN. Eso es, también. Entonces Estados Unidos quiere atacar a un país de la Unión Europea, y la OTAN porque no sabe gestionar el territorio de Groenlandia, porque por allí pasan barcos chinos y rusos.
Bueno, según esta teoría, el día de mañana puede reivindicar el canal de Suez, porque ya lo ha hecho con el canal de Panamá, que lo dijo el primer día de nada más tomar posesión. No hace mucho, hace 3 o 4 días, leí en un informe del Departamento de Estado que Estados Unidos tampoco estaba muy contenta cómo se gestiona la seguridad de los barcos en el estrecho de Gibraltar. Según esa teoría de la nueva administración estadounidense, eh, todo, absolutamente todo, mm, puede llegar a constituir un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Porque, y eso me lleva a otra cosa, tú has dado un elemento y una cosa muy importante. Eh, Estados Unidos sabemos que no tiene ningún riesgo, ningún peligro por parte de Groenlandia ni conforma nada. La cosa está en las materias, sobre todo en esto que llaman ahora las tierras raras. Y eso viene a raíz de su lucha estratégica contra China. Porque el país actualmente que más amenaza la hegemonía de Estados Unidos, si es que ya todavía no la tiene, salvo la militar. Incluso en la militar yo empiezo a dudar porque no hace mucho China ha hecho una prueba de la guerra espacial, o sea que incluso ha llegado en la captura de satélites. China ya tiene, al menos que se sepa, 2 aviones de 6ª generación, mientras que Estados Unidos todavía está en la 5ª generación. O sea que a lo mejor en esto ya ni siquiera es el hegemón. Es verdad que es curioso porque Estados Unidos tiene la hegemonía normativa, es decir, que el sistema actual económico, el capitalismo globalizado, es de Estados Unidos, pero quien lo está rompiendo es el propio Estados Unidos. Pero la batalla está con China porque China tecnológicamente está superando a Occidente y especialmente a Estados Unidos en varias. ¿Por qué? Porque también tiene sus propias tierras raras y las puede utilizar, pero es que además, debido al fracaso estrepitoso de Europa, especialmente Francia, en algunos países africanos donde sí tienen materias primas importantes, ahí ha entrado China y ha entrado Rusia, porque Francia ha sido expulsada de estos territorios. Entonces Estados Unidos pues tendrá que buscar otros sitios donde encontrar esas tierras raras. De hecho, en la negociación con la humillación a la que sometieron a Zelensky, a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, una de las reivindicaciones era: a ver, firma la paz, pero nosotros te vamos a proteger, pero tú nos tienes que entregar tus tierras raras y tus minerales, porque los necesitamos. Eso se lo ha dicho Trump directamente. Porque los necesitamos y porque tú no tienes cartas. Así que para yo protegerte necesito que me des tus tierras raras. Punto. Sí, es la vieja doctrina de los Estados Unidos, agarrarse además al tema de la seguridad. Lo que pasa que en el caso de Groenlandia lo tienen más difícil. Meten pues a Rusia y a China, pero ahí está claro que es por un tema de recursos y no pueden construir la imagen de un groenlandés desde un iglú, que es una amenaza para los Estados Unidos, como han hecho con Irak, con Afganistán, con Yugoslavia, como tantos otros países. Y lo que está claro es que esto aumenta la tensión y, curiosamente, Vladimir Putin utiliza la misma retórica exactamente igual que Trump, al decir que se está amenazando la soberanía de Rusia, se está amenazando la seguridad de Rusia y que es un asunto de seguridad nacional. Dos choques de imperios por unos recursos con los que no contaban hace unos años, hace unos 100 y pico años, porque ya Estados Unidos tenía intenciones territoriales en Groenlandia, pero eran más por su posición estratégica. Jamás nadie sabía que se iba a derretir y que iba a ser una tierra rica en recursos, ¿no? Pero de todas formas quiero añadir, José Luis, si me permites, otra cosa. Siempre que aparece nueva tecnología que necesita nuevas
nuevos metales o nuevas formas de industrialización. Pues cuando apareció el petróleo, pues causó, cuando el petróleo, el paso del carbón al petróleo, pues causó mucha conflictividad. Y ahora estamos en otro paso hacia otra nueva era tecnológica, y eso también va a causar mucha conflictividad. Y además, casualmente, esto ha coincidido además con que aquello de que Estados Unidos era el único imperio. Estados Unidos lleva en declive básicamente casi desde el mismo día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Coincidió una nueva era tecnológica con el auge de un nuevo potencial imperio, y con el declive del imperio que hizo todo esto, que construyó todo este sistema. Entonces y Europa se ve a sí misma que está quedando fuera, y ha encontrado en eso de Ucrania especialmente Ucrania y Rusia, la amenaza perfecta para una supuesta seguridad europea, que ni está amenazada ni se le espera. Yo no veo a Putin ni veo a Rusia atacando Europa. Sería el fin, básicamente sería una locura que no encaja en mi... Absolutamente inasumible por ni parte le interesa, de Rusia. Ni le interesa a Rusia, ni le interesa a Putin, ni le interesa a nadie que estas dos regiones, las más armadas básicamente casi del mundo, entren, si exceptuamos China y Estados Unidos, entren en guerra, ni a ellas mismas. Pero resulta que ahora Europa quiere enviar no solo armas, sino ejército, que además no es un ejército neutral para conservar la paz, que esto debería estar bajo el auspicio de Naciones Unidas. Que nunca ha sido así tampoco. No, nunca ha sido, pero por lo menos... Pero no, es que el señor Starmer y Macron quieren enviar 20.000 hombres europeos, soldados europeos, a apoyar Ucrania. ¿Qué pasa? Que María Sájarova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ha mandado un mensaje clarísimo. Si estos 20.000 soldados entran en territorio ucraniano, es decir, automáticamente se van a enfrentar al ejército ruso, porque para eso están, porque no son tropas de disuasión, por lo tanto pueden entrar en combate, y si entran directamente, Rusia considerará que está en guerra con la OTAN. Eso sí que es disuasión. Entraríamos en guerra total. Ahí voy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero ojo, que el Macron me parece a mí que tiene una venganza personal con Putin el día que le dejó sentarse ahí lejos. Tiene una gran crisis. Sí, yo lo sé, es para hacer esto ameno. Es que Francia es otro... Lo que no entiendo es Starmer, porque es aliado tradicional de Estados Unidos y no necesita eso, y además acaba de llegar acaba de llegar al poder. O sea, no es como Macron, que tiene básicamente un problema interno y necesita demostrar, tiene una crisis interna y necesita, digamos, aunar al menos a su movimiento. Sí, pero es alineado rápidamente a Trump con el aumento del gasto militar y sobre todo reduciendo automáticamente unas grandes partidas sociales que van a perjudicar a más de 3 millones de británicos, que sepamos. Sí, sí. El último apunte que te quería hacer con respecto a Groenlandia es que, claro, estas guerras de recursos a las que hacías mención antes siempre se libraban en otras partes del mundo no enriquecidos. Sí. Y esta vez parece que toca en Europa. De ahí el descoloque mayor de todos estos países
varios de ellos han sido países con imperios. Pues efectivamente, ahora se habla de la inseguridad, se habla del peligro de la guerra como si fuese algo nuevo, pero hay que tener en cuenta que hay una parte del mundo que nunca ha vivido ni en seguridad ni sabe lo que es vivir sin estar en un conflicto de distinto tipo. O sea, de distinto. Lo que pasa es que efectivamente ahora que yo sigo pensando dónde está exactamente el peligro. No lo veo. Que de hecho hay una retórica efectivamente que es belicista y por lo tanto nos van a llevar a una economía de guerra, porque gastar 800.000 millones de euros, que son básicamente 900.000 millones de dólares, incluso más que lo que gasta Estados Unidos en armas, en en algún, ¿por qué? Yo casi iría a la ley de Murphy, que siempre la desdeñamos como algo popular, algo que no tiene, pero ojo, que tiene base científica. Si algo tiene que pasar, si algo puede pasar potencialmente, pasará. Y aquí potencialmente hay una guerra, si no, ¿por qué nos estamos armando? Ojo. Para prevenir la guerra y por la paz. Bueno, sí, en su momento cuando lo dijo Borrell, la verdad que yo mismo fui uno de los que se rieron, me reía a carcajadas, mírale, pobre hombre. Pero él efectivamente lo decía y parecía que nos estaban preparando sin saberlo a estos escenarios. Por cierto, ya lo han comprobado que el miedo, yo sigo pensando lo mismo, el miedo es un mecanismo político de primer orden, porque además han demostrado que cuando quieren, a través del ejercicio del poder y la dominación intensiva y extensiva, pueden, si quieren, reducirnos a la nada. Ya lo han dicho, durante la pandemia. Hemos demostrado que éramos muy obedientes, muy tranquilitos. Oye, entrad a vuestras casas y entramos. No discuto si teníamos que meternos o no meternos en casa. Yo, por supuesto, tengo mi opinión personal, pero no estamos discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que hemos demostrado efectivamente que a través de un ejercicio intensivo de poder y la amenaza de utilizar la violencia legítima del Estado, somos gente muy obediente. Y si no, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver 3 uniformados detrás de Pedro Sánchez cuando en realidad lo que se necesitaba era personal sanitario? Ya, pero en ese momento era una amenaza que era visible, precisamente ya Hombre, visible. para finalizar. Los muertos estaban ahí, los 950 muertos pero que hubo un día. Haber hecho no lo sé. Yo era solo una digo que el situación miedo de alerta. efectivamente es una buena forma de hacer política para los tiranos. Ya, pero el campo estaba mejor sembrado en aquel momento y era más Sí. perceptible, por eso creo que nos disciplinamos más. En este momento, pues yo creo que ya es hora de ir al tramo final del programa. Uh-huh. Creo que es muy oportuno hablar del pacifismo, del movimiento antibelicista y en qué momento se halla, porque las poblaciones europeas parece que no va con ellas esta cuestión del rearme y sus consecuencias y sus peligros, ¿no? Si rescatamos que aquí en el Estado español 800 organizaciones y representantes de la cultura, la universidad y el activismo han pedido alternativas al rearme y aportaron un texto referendado con la firma de más de 16.000 personas en el que advertían que el rearme de Europa no traerá paz, no contribuirá a la distensión, sino que nos acercará aún más a la guerra. Es algo bastante valorable, bastante rescatable, evidentemente, pero estamos muy lejos del movimiento no a la guerra y de otras expresiones que tuvieron su efecto contra la OTAN por el no en aquel referéndum, si lo comparamos con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Pues sí, yo como en estos casos que ya sabes que tengo mis propias teorías, no sé si buenas o malas. Efectivamente, el manifiesto está bien, eh, si no lo hubiera habría que inventarlo, pero me da miedo y no, bueno, miedo, no, si no me preocupa que esto se traduzca en eso, en hacer el manifiesto y parece que ya hemos hecho todo nuestro papel. Sí, imagínate tú, si en No a la guerra, con la triada de las Azores, con miles y miles, cientos de miles de personas en la calle, no hemos sido capaces de parar aquello. Creo que con esto, con manifiestos, eso no digo que que no habría que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero yo creo que hay que hacer algo más. Esto por un lado. Creo que hay que salir a la ofensiva. Creo que ya no es momento de quedarse en las trincheras y mandando buenas intenciones y decir que estamos en contra. Creo que eso no vale y no es suficiente. Por otro lado, probablemente, y a lo mejor me equivoco, no lo sé yo, pero creo que No a la guerra generalmente lo suele apoyar mucha gente independientemente de su forma de pensar, de su mentalidad, ideología, etcétera, etcétera. Pero generalmente lo suele movilizar la izquierda y en este caso tenemos que reconocer que que el gobierno actual ejerce como anestésico, porque decir que tenemos el gobierno progresista y tal, quieras o no, siempre ejerce de como una especie de anestesia, ¿no? Y, y el hecho de que partidos históricos que siempre conocidos por su adhesión al eslogan no a la guerra e incluso al activismo del no a la guerra, como es Izquierda Unida, que esté dentro del gobierno y que es uno de que es que uno de los gobiernos que de hecho tú lo has dicho antes, ¿no? Más beligerantes todavía que con Rusia, que otros estados que comparten frontera, ¿no? Eso también probablemente hace que ese no a la guerra no surge y además es posiblemente que en un sector bastante importante de la sociedad, no me atrevo a dar los porcentajes, seguramente sería una buena idea hacer una encuesta sobre este tema. Seguramente además una parte de la población empieza a comprar el argumento de que efectivamente hay que armarse. Sí, pero porque pues nada crece en el vacío y las organizaciones, incluso las que están vinculadas a la paz, ¿no? Por decirlo, Sí. a pregonar la paz, al antibelicismo, no es que ignoren el tema, porque no lo ignoran, pero no lo ponen entre sus prioridades. Y los medios de comunicación tampoco. Digamos De hecho, todo lo contrario. todo lo contrario. Incluso los que tienen algo de progresistas, si cuanto menos lo omiten o no lo ponen relevante, y ahora mismo no está en las sociedades, sobre todo mediterráneas, este debate de por qué vamos a rearmarnos cuando nos están recortando el Estado y todo lo que tiene que ver con el Estado, de partidas sociales, cuando vivimos en una privatización constante, ¿no? De todo lo público. Y esto está pasando desapercibido. Yo creo que la reflexión debe ser general. Este manifiesto es muy plausible porque además lo hace la cultura y lo hacen asociaciones vinculadas a la paz. Pero desde luego ahora mismo no, lamentablemente no es una prioridad en los países mediterráneos lo de salir a la calle y decir pues no vamos a invertir más en armamento. ¿Para qué? Porque además va a empeorar nuestras vidas y no queremos que destruya las vidas de otros. Pues efectivamente, sí. De hecho, una de las obsesiones de los gobiernos europeos es que tranquilos, que esto no va a afectar digamos, al estado, a lo que queda del estado del bienestar, ¿no? Es curioso, yo soy partidario de aquella famosa
frase de George Lakoff, que dice: quien niega el marco lo invoca. Si realmente el rearme, que las cosas hay que llamarlas por su nombre, esto no es ¿Preparación? no es inversión en defensa general, no es infraestructura, construir aeródromos también es infraestructura, pero en aeródromo lo puedes utilizar para bombardear a otros países y a otra gente. Si realmente no hiciera falta, si esto no iba a afectar a nuestras vidas, a la vivienda, a la salud, a la cobertura social, etcétera, etcétera, no haría falta decir, oye, que no os va a afectar. No hacía falta. Si realmente... Por eso cuando tú invocas, tú niegas algo, cuando dices el no, también dices el sí. Porque están relacionados. Y yo estoy absolutamente convencido que ese 1,5 más lo que ya estamos gastando, más el endeudamiento, porque ya sabemos que Europa ha flexibilizado las reglas fiscales, eso llevará al aumento del gasto en forma de deuda, más de lo que ya estamos gastando, y llegaremos a un 3, a un 4, a un 5% del PIB, y eso quiere decir que este dinero tiene que salir de algún sitio. Lo pagaremos como sea, cuando sea. ¿Por qué? O lo pagaremos en plan deuda, o tiene que salir de otras partidas. Y como en este país además no va a haber presupuestos generales, eso facilita mucho desviación de partidas presupuestarias y gestionar el presupuesto como a ti te da la gana, incluso por decreto. La guerra que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras. Al final de la última hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasaba también. Son versos de Bertolt Brecht, con el que utilizamos sus versos, precisamente sus palabras, para reafirmar nuestro compromiso con la paz y el antibelicismo, porque no somos neutrales. Así es. Espérennos en el próximo. No sabemos dónde vamos a anclar. ¿O sí? Vamos con rumbo firme, y el próximo puerto va a estar bastante interesante. No podemos prometerles que sea muy optimista sobre la base, porque vamos a analizar pues el ascenso de algunos monstruos en este continente y en otros, pero siempre con el rumbo fijo y teniendo claro el optimismo de la voluntad. Y la fuerza. Que pasen una feliz semana.